Bien. Bueno, el problema es el siguiente. Si yo me cambio a mí mismo y no hay un cambio global, mi cambio no dura mucho porque nos extinguimos. Entonces ahí tenemos una paradoja y no lo podemos evitarla, no podemos pensar yo solo me voy a cambiar a mí mismo sin el cambio global y me voy a resignar a que mi cambio no tenga sentido porque ya me acabé dentro de un momentico. Entonces ahí hay una paradoja, o sea, si yo aspiro al cambio mío, por ejemplo en el Mahayana se habla del ideal del Bodhisattva, yo no aspiro solamente a mi liberación, sino a la liberación de todos los seres. Yo tengo que tener el bodhicitta, yo no puedo tener solamente la aspiración egoísta a salvarme yo y après-moi le déluge, ¿no? Que se le atribuye a Madame de Pompadour, se le atribuye a Henry, a Henry XIV, bueno, etcétera, ¿no? Necesariamente, si uno tiene esa motivación propia del Mahayana, pues la motivación implica querer el bien de todos, y querer el bien de todos solo puede implicar el cambio colectivo, porque de otra manera ahora estamos en un momento en el cual o logramos el bien de todos o no logramos el de ninguno, porque es tan evidente que estamos interconectados, porque si todo sigue como va, se extingue todo. Entonces, ¿cómo podemos tener el ideal del Bodhisattva y lograr la liberación que depende de ese ideal del Bodhisattva sin aspirar a que haya una transformación en el todo? Ahí hay otra paradoja también. Si hay una paradoja en la que tú observaste y comentaste ahorita, hay otra paradoja también en esa posición. Entonces, es evidente que los pesimistas tienen una fe ciega en que las cosas no cambian, pero que la esperanza de cambio es tan errónea como la desesperanza. En eso sí estamos de acuerdo, ahí por supuesto. Hay que ir más allá de la esperanza y el miedo, esa es la enseñanza esencial del budismo. Pero ir más allá de la esperanza y el miedo no implica dejar de actuar. Y actuar implica actuar por el cambio precisamente en la colectividad, que es la condición de posibilidad del cambio individual en cada uno de nosotros. Entonces yo veo que no hay esa contradicción, yo veo que una cosa va con la otra y una cosa implica la otra. Mi observación, tal vez epistémica, es que el trabajo por el cambio colectivo no debe ser pensada como un cambio de masas, como un todo cerrado, sino que es un cambio en lo colectivo que hace cadena interdependiente, ¿ya? Pero que no se cierra como una totalidad de masas, porque ahí es donde vienen los absolutismos, la imposición a todos de algo que cree que es verdadero, bueno y virtuoso, y termina siendo lo contrario. A eso me refería. Obviamente estoy de acuerdo con el ideal del Bodhisattva. El Bodhisattva sabe a su vez que los seres siempre se autocondenan eternamente por la ignorancia, ¿no? O sea, por el no reconocimiento de ese estado de comunión, como tú lo has llamado. Yo no estoy negando, no se trata de la ideal hinayana de que me salvo solito, sino que efectivamente, incluso el perfeccionamiento de la conciencia que despierta pasa por la ayuda compasiva, por decirlo así, de los otros. Eso lo perfecciona al Bodhisattva, y eso es básicamente hinayana. Lo que yo refuto es que se pueda pensar que ese cambio es un cambio en términos masivos, es decir, un colectivo que pierde de vista la singularidad concreta de la ayuda que se hace al otro. No sé si me explico. Porque los grandes utopistas o idealistas del cambio social no ven la singularidad, ven al colectivo como una sola cosa, que muy bien ya lo denunció Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Es a eso que yo hago la observación. En todo caso, hay una pregunta acá. Sí, de todas maneras, antes yo quería responder a esto porque sucede que justamente la idea es que lo que se está planteando acá es que sin el cambio individual no puede haber cambio colectivo. Pero si el cambio se limita a 3 o 4 individuos, aunque yo tenga, digamos, la aspiración a ayudar a todos los seres, solo se logra el cambio en 3 o 4 individuos, se acaba el mundo. Y entonces, si se acaba el mundo, ¿qué pasa? Bueno, en el fondo no importa. Yo sé que puede parecer
salvaje esta idea, en el fondo no importa. ¿Por qué? Porque en el fondo nada importa. Y si nosotros creemos que algo importa, lo que estamos es, ¿cómo se llama?, reforzando el error, que viene en darle importancia absoluta a lo que no tiene importancia absoluta. Pero por otra parte, si se acaba el mundo, o sea, todos jugamos a algo, todos jugamos a lo bueno, digamos. O sea, la idea es jugar, como jugamos a la iluminación nuestra, a la iluminación de los que podemos ayudar. La aspiración es también que esto permanezca en el tiempo, no que podamos ayudar a la gente por un momentito y se acabe el mundo y venga un desastre espantoso. Entonces, no estamos pensando que le vamos a imponer el cambio obligatoriamente a la totalidad de la humanidad, pero sí hay que pensar de alguna manera que si este cambio no se da en un nivel suficientemente amplio, pues entonces no va a tener sentido el cambio porque nos vamos a extinguir. Por lo tanto, la aspiración es que este cambio sea contagioso, un poco en el estilo de las ratas, a lo que nos referimos, lo de la rata de Indonesia. No quiere decir que vamos a plantear hacer un ejército en el cual vamos a lanzarle bombas atómicas a los que no quieren cambiar, o ni siquiera a darles con la espada a los que no quieren cambiar, o que vamos entonces a crear un nuevo Estado. Todo lo contrario, lo que estamos planteando es la disolución del Estado, la disolución de los mecanismos de poder de todos los tipos, tanto dentro como fuera del individuo. Ahora, no es que el individuo va a imponer la cesación de los mecanismos de poder fuera de él, sino que eliminándolos dentro de sí, si eso pasa en un número suficiente de gente, automáticamente van a darse en el nivel de la sociedad. Pero también que si eso no sucede, se va a acabar la vida en este planeta. Entonces ahí está la esencia de la paradoja. Y es por eso que yo hablo de las dos transformaciones al mismo tiempo, sin necesidad de que se va a imponer esto unos a los otros, etcétera, etcétera. Por ahí va el planteamiento. Usted hablaba un poco sobre, para liberarnos de la alienación, hay que hacerlo a través del pensamiento. Pero Ya va, ¿puedes hablar un poquito más? Ya, más alto. Para liberarnos de la alienación, hay que hacerlo a través del pensamiento, pero el pensamiento está estructurado en el lenguaje y tenemos que evitar estar condicionados por el lenguaje. Usted hablaba un poco de que no todos nuestros pensamientos se estructuran en el lenguaje. ¿Cuáles son estos pensamientos que no son estructurados en el lenguaje? Fíjate, por ejemplo, o sea, todos tienen su origen de alguna manera sí en el lenguaje, ¿sí? O sea, si a ti no te han dicho, por ejemplo, que aquello es una puerta, ¿verdad? Tú no te va a ocurrir salir por ahí. O sea, si tú no has entendido lo que es puerta, no estoy hablando de la palabra, sino la comprensión de que hay unas cosas que se mueven, si se abren y tú sales por allí. Cuando tú ves esa puerta, tú no entiendes que eso es una puerta. Tú tienes que haber aprendido que hacer una puerta y lo aprendes relacionando la palabra puerta con el concepto de puerta, con la comprensión de lo que es una puerta. Ahora, cuando tú ves esa puerta y vas a salir, tú no piensas, ahí está la puerta, yo quiero salir, en términos de palabras, sino que tú sabes que esa es una puerta y vas y sales. Entonces, de la misma manera, cuando yo te veo a ti bien, te miro con una mirada de que te admiro, o te miro con una mirada de que repruebo de ti, tú sientes algo automáticamente. Tú no piensas, ay, me está reprobando y qué desagradable y qué malo es, sino que tú sientes algo que no está expresado en términos de palabras. Ahora, evidentemente, para que eso pueda darse, tú tuviste que haber aprendido a través de las palabras. Es un poco a eso a lo que me estoy refiriendo. Entonces, son dos tipos de pensamientos. En el fondo, en el budismo se habla de tres tipos de pensamientos. Los pensamientos burdos, que son los que más o menos corresponden a los que Renato Descartes llamó discursivos, que son los que se expresan en términos de palabras, que tú piensas, puesto que mañana yo tengo que levantarme temprano, mejor yo me acuesto temprano hoy. Ahí tú piensas en términos de palabras. Pero hay otro tipo de pensamiento que son los sutiles, en los cuales cuando tú ves la puerta tú sabes que es una puerta. Cuando tú ves a Carlos allá tú sabes que es Carlos. No tienes que decir, aquel es Carlos Tutibén. Si para todo lo que fuéramos a hacer tuviéramos que pensar en esos términos, estaríamos privados, no podríamos reaccionar ante las situaciones. No habría, por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1 de hoy en día no existirían. Porque si ellos pensaran así ya se habrían matado lo que arrancaron, ¿verdad?
Y de la misma manera hay un tipo de pensamientos que se llaman los super sutiles. ¿Cuál es el pensamiento super sutil? Es una estructura del pensamiento que establece que hay un sujeto, un objeto y un conocimiento o un acto, etcétera, etcétera. Entonces ese pensamiento todavía es más sutil que los otros, que los que ya dijimos. No están estructurados en términos de palabras, en términos de lenguaje. Entonces, si en tanto que cualquiera de esos pensamientos nos esté condicionando, estamos alienados. ¿Por qué? Porque el más sutil de todos es la dualidad sujeto-objeto, en lo que yo acabo de explicar. Alguien que experimenta, algo que es experimentado y una experiencia. Alguien que actúa, algo sobre lo cual actuamos y un acto. Entonces, en tanto que esto exista, está la alienación del sujeto con respecto al objeto. ¿Quedó más o menos claro? No, la comunión de la que hablamos implica que los tres niveles de pensamiento se liberan por sí solos, ¿verdad? Ahora, cuando yo me establezco en ese estado, que ya estoy establecido en él, entonces yo puedo tener pensamientos discursivos y pensamientos intuitivos, incluso pensamientos súper sutiles sin que me condicionen y me hagan experimentar en esos términos, sin que yo esté totalmente condicionado por esos pensamientos. Esa más o menos viene siendo la idea. No es muy fácil ni de expresar ni de entender. Y nadie tiene por qué aceptar que eso es posible. Sí, por eso digo justamente, fíjate lo que yo estoy diciendo, nadie tiene que aceptar que eso es posible. Ahora, sería una utopía si nadie lo hubiera vivenciado. Para mí no es una utopía. ¿Por qué? Yo no estoy en ese estado. Pero yo pasé, eso no lo he dicho aquí, yo pasé años metido de periodos de 3 meses en 3 meses en 3 meses en cabañitas y en cuevas de los Himalayas dedicado totalmente a meditar, liberando esos pensamientos. Y entonces a mí me consta en mi experiencia de que eso es posible, me consta que eso es posible. Ahora, tú no tienes que creerme. Ahora, para mí entonces no puede ser una utopía, porque es una vivencia. Claro, pero en el plano de que si hablamos de nuestro plano individual, es posible y deja de ser. Pero en el plano social, en el que todos los consensos se llevan a nivel del plano discursivo, Sí, pero si es utópico nos extinguimos como especie. O sea que puede que sea utópico, yo no garantizo nada, yo no soy profeta, yo sí me llamo Elías como dije antes, pero no soy profeta. Entonces puede que sea utópico, yo no sé, pero yo preferiría que sea euentópico. Ya. Sí, hay tiempo todavía. Elías, no sé ni siquiera cómo, he escrito una página y media tratando de formular la pregunta y todavía no sé exactamente qué. Mira, yo me quedé pensando en este ejemplo que pones del huevo, del pollo y la gallina, ¿verdad? Que están en el huevo y necesitan romper al mismo tiempo los dos. ¿Cuál sería ese punto de equilibrio para encontrar cuando una sociedad llegaba a ese punto en el que debe empezar el pollo a romper esto? ¿Quién empieza? Entonces ahí pensé, esto es como el huevo y la gallina, pues ahí está. ¿Quién empieza a picar? Esperamos que todo se derrumbe ahí, bueno, ahora es el momento de salir o es muy tarde. O empezamos a picar antes del tiempo y no va a funcionar. Lo pensaba por algo de lo que decía Fabián, que en Estados Unidos se intentó ayudar a través de subvencionar la producción de maíz. ¿Y qué pasó? Los que aprovecharon esto son más industriales que usaron el maíz para producir azúcar más barato, un sirope baratísimo, que es pésimo para la salud. Y no pueden hacer nada, porque si quitan esa subvención van a decir, no, esto es un desastre, tenemos que sobrevivir los agricultores de algún modo. Entonces, ya no es el problema económico, ni de la subvención, sino en dónde está realmente el problema. ¿Por qué si se intenta algo, eso va a terminar fracasando de algún modo?
Y yo no sé si decir es la sociedad, es la gente, es la pulsión destructiva, no lo sé. O sea, ¿cómo sabemos cuándo ha llegado ese momento de empezar a... Ok, ¿hasta ahí? Sí, porque sí. Ok, mira, yo digo que solamente alguien que tuviera una mente como la que el cristianismo le atribuye a Dios podría responder esa pregunta. Pero yo pienso que si se va a dar el cambio espontáneo que determinaría la supervivencia de la especie y la euentropía, en ese caso pasará espontáneamente en el momento correcto y sin que podamos determinar cuál es el momento correcto. Y puede que haya gente que empiece a picar primero y puede que haya gente que empiece a picar duro, que sería un poco el error que planteaba nuestro compañero lacaniano por allá. Y hay gente que empieza a picar demasiado tarde y a lo mejor se extingue porque no picó a tiempo. Pero yo pienso que todo depende de que espontáneamente se dé el picar a tiempo en un número suficiente de personas. Si eso va a pasar o no, está totalmente fuera de mi capacidad de discernir. Como dije, no soy profeta, pero uno tiene que jugar a algo en la vida. Y yo juego a hacer lo que estoy haciendo. Un poco, vendría siendo un poco eso lo que... Hasta ahí puedo llegar yo, más allá no puedo llegar a decir, ¿ves? Entonces, ¿qué hago? Bueno, enseño los métodos de liberación individual, pero al mismo tiempo hablo de todas estas cosas, porque si me quedo en lo otro... Mira, fíjate tú que ha habido, por ejemplo, hay un dicho de un maestro zen que se llama Juan Po, quien dijo, hazlo por ti mismo, hazlo por ti mismo. Bueno, espérate, vamos bien con otra cosa. Ahí no me aplica tan bien como yo pensaba. Ha habido mucha gente, supuestamente, si creemos que eso es así, ha habido muchos Budas a través de la existencia de la humanidad. Y sin embargo, en el momento que ha habido un Buda, ha seguido habiendo la mayor parte de la gente que está en el error. Entonces, el hecho de que aparezca un Buda no implica que automáticamente todos los demás se van a liberar del error. Y si la mayor parte de la gente no se libera del error, la humanidad se extingue. Claro, desde el punto de vista del Buda no hay separación. De hecho, se dice que el Buda no percibe seres. Pero, si hablamos en términos de lo que habla el lenguaje de la mayor parte de la gente, según el cual tú eres tú, yo soy yo, etcétera, ¿verdad? Aunque ese Buda se ilumine, si los demás no se iluminan en ese nivel relativo, se acaba el mundo y se acaba ese Buda. ¿Me explico? O sea, en otras palabras, seguimos teniendo un nivel de error, por más que estemos en el sendero de realización. Y en la medida en que seguimos teniendo ese nivel de error, a menos que ya alcancemos al nivel en el cual alcanzamos el cuerpo de luz, desaparece que según la enseñanza Dzogchen, desaparece nuestro cuerpo material. En tanto que no suceda esto, seguimos dependiendo del mundo que la gente que no está iluminada llama externo. Y seguimos teniendo una propensión a depender de ese mundo para nuestra existencia. Y en tanto que eso sigue sucediendo, pues, si el cambio no se hace colectivo, pues se acaba todo. ¿Me explico? Es un nivel en el cual ya es muy difícil hablar. Pero
¿Entendiste? O sea, ¿logré explicar un poquito lo que quiero decir o te parece que no? Sí, una breve intervención. Me parece que, bueno, noté una cuestión que creo que hemos estado demandándole labor de profeta y creo que por eso también ha repetido tanto que no lo es. Me parece que en general, las intervenciones que han habido, la mía también se incluye ahí, tienen bastante en claro la cuestión que usted propone desde el ámbito individual. Y como tal, creo que no hay mayor discusión sino ya cuando entramos en lo social. A mí en lo particular me preocupa algo que la intervención anterior hizo, que fue esta cuestión de, bueno, y van despertando algunas personas y cuál es el momento adecuado. Y me remitió a una cuestión muy terrenal tal vez, una cuestión que se trabaja en la película Matrix. Cuando, ok, despierta el elegido, ¿no? Esta imagen que igual viene de la... en este caso bastante cristiana, pero bueno, en todo caso. Despierta y bueno, y todos son felices, se acaba la primera película, viene la siguiente, y en la siguiente se encuentran con el problema de que, bueno, sí, despertó el elegido, y están despertando muchos por ahí, y estamos sacando muchos, pero ¿y qué pasa de aquí? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se construye un despertar general y cómo se puede sostener ese despertar general, el proceso por el cual el despertar deja de ser particular y se hace general? No puede surgir desde la decisión de las personas, ¿no? Pasa lo que se postulaba por allá, que es necesario un acto de violencia. Yo pienso que el acto de violencia puede no suceder siquiera directamente desde el ser humano, desde los seres humanos, sino que el acto de violencia puede ser también esgrimido por la naturaleza propiamente. Es decir, lo que usted plantea como esto del fin del mundo, más bien a mí me parece, pienso yo, que la esperanza más factible no es pensar que podemos cambiar para evitar el fin del mundo, sino que ese fin del mundo sobrevivan unos cuantos para que no sea el fin del mundo, y entonces poder implantar lo que usted está proponiendo, que como digo nos parece maravilloso, pero en realidad es una diferencia en la cuestión de la fe, porque a la larga es una cuestión de fe, tanto lo que yo estoy diciendo como lo que usted está planteando, ¿no? Sin embargo, yo no estoy en desacuerdo con esto. Esto es justamente lo que yo estoy planteando. Porque recordemos que yo dije que una buena parte de lo que yo creía que una buena parte de la humanidad iba a desaparecer. Entonces estamos hablando justamente de lo mismo, pienso yo.